¿alguna otra cosa que les haya quedado de duda antes que arranquemos con las máquinas de corriente continua sobre transformadores o transformadores? ¿Está todo más o menos claro? ¿Sí? Una- Usted dice que se autorregula transformador. ¿Hay un dispositivo que lo hace? Eh, en realidad, o sea, voy a detener mi video, chicos, por a ver si mejora mi calidad de internet para no gastar tanto. A lo mejor ahí mejora y no se entrecorta tanto, si no se me entrecorta tanto. Eh, Ustedes avísenme, si se corta, por favor avísenme por el chat o avísenme para que yo esté enterado de eso. Lo que vos me preguntás, lo que es la regulación, no es que el autotransformador se autorregula, tiene la posibilidad de regulación amplia que a lo mejor que no tiene un transformador. Las formas de regulación, tanto en los autos transformadores, si estamos hablando de máquinas, ya máquinas que están en servicio, en lo que es distribución de energía, puede ser de dos tipos. Puede ser automática o puede ser manual. Y dentro de esas regulaciones también nos vamos a encontrar con dos tipos más, que esas regulaciones pueden ser bajo carga o pueden ser eh, con máquinas que hay que sacarlas de servicio y en ese momento modificar la relación de transformación y después volverlas a conectar. Entonces, dependiendo del tipo de máquina, de cómo esté construido, de los componentes que tenga, yo puedo tener una máquina muy económica, de las que son de baja potencia, en la cual me permiten hacer la regulación de tensión, pero no hacerlo bajo carga, es decir, que tengo que desconectar la máquina, modificar las relaciones, es mover un pequeño, pequeño elemento, con eso modifico la relación de transformación y volver a conectar. Hay otras máquinas que me permiten hacer esa regulación directamente bajo carga, es decir, que no tengo que desconectarla a la máquina y directamente cuando hace falta regularla, si es manual, se acciona un elemento en el cual se modifica la relación de transformación y logramos la regulación. Y hay otras máquinas en las cuales tienen ya componentes más automatizados, en las cuales la regulación es automática. Uno programa la tensión de salida y en función de esa tensión de salida, el automatismo va regulando, modificando las relaciones de transformación que tenga que modificar para mantener la tensión de salida prácticamente constante. Estas máquinas que tienen estos dispositivos, para que ustedes se den una idea, el dispositivo de regulación bajo carga y automatizarlo prácticamente tiene el mismo valor que el transformador. O sea que son elementos muy, muy caros y solamente se justifican en máquinas de potencias muy elevadas y para casos en donde es importante no estar cortando el servicio para hacer una modificación de la regulación de tensión. ¿Está bien? Bueno, no sé si queda algo más, si no, vamos a empezar a charlar un poquito sobre el próximo tema, que es máquinas de corriente continua. Bueno, eh, nosotros vamos a estar viendo aquí el funcionamiento de estas máquinas. En principio vamos a hacer un análisis de su funcionamiento como generador y después las vamos a ver como motores. Las máquinas de corriente continua tuvieron un uso muy importante cuando se empezó a desarrollar todo lo que era la tecnología eléctrica, todo lo que fueron los primeros motores eléctricos, bueno, los primeros sistemas de distribución que hubo eléctrica fueron en corriente continua. Después la alterna vino a reemplazarlas. Y acá van a encontrar muchos motivos por los cuales van a comprender por qué la energía alterna fue reemplazando a la corriente continua. Van a encontrar que estas máquinas son máquinas bastante complejas en su diseño, son máquinas que son caras, tienen mantenimientos
bastante elevados. Entonces, bueno, todas esas características van a ver que son características desfavorables frente a las máquinas de corriente alterna. Y ni hablar que cuando el transformador apareció y empezó a permitir modificar los valores de tensión que uno puede estar trasladando, de la potencia que puede estar trasladando, bueno, esto hizo que bueno, directamente la corriente alterna fuese reemplazando casi en la totalidad a lo que es corriente continua. Sin embargo, las máquinas de corriente continua, en algunas aplicaciones hoy día todavía se las sigue utilizando y presta o tienen características de prestación realmente muy, muy interesantes. Una de las cuestiones más notables que con la parte de alterna todavía cuesta y en general ocasiona algunos problemas es la regulación de velocidad. Las máquinas de corriente continua tienen un control y una forma en la cual uno puede regular la velocidad de manera muy sencilla. Eso hace que nos permita para determinadas utilizaciones realmente ser conveniente la utilización de este tipo de máquinas. Estas máquinas, cuando nosotros las analicemos, van a ver que es la misma que puede ser utilizada como motor o como generador, es decir, que es una máquina que es reversible. Todo va a depender de el tipo de energía que se le esté proveyendo a la máquina. Si nosotros tenemos una máquina que le proveemos en el eje una energía mecánica, vamos a obtener en bornes una energía eléctrica, mientras que si tenemos una máquina que le proveemos en bornes una energía eléctrica, vamos a tener en el eje una energía mecánica. Vamos a ver la particularidad de estos generadores estos generadores en el seno de ellos están generando una fuerza electromotriz de tipo alternada. No es una onda continua. Entonces van a ver, o vamos a estar estudiando cómo esta máquina necesita, a través de un mecanismo, hacer una rectificación mecánica de esta onda alternada, para que en los bornes esté entregando una onda de tensión sin frecuencia, de frecuencia cero, que sería una onda continua. Estas máquinas también, al igual que las máquinas de alterna, van a ver que presentan corrientes de arranque muy altas. Y eso trae aparejado problemas. Inclusive las corrientes de arranque que traen estas máquinas, que generan estas máquinas, son bastante más elevadas que las que presentan las máquinas de alterna. Entonces también vamos a analizar y vamos a estudiar cómo hacemos a controlar esas corrientes de arranque para que no generen problemas sobre las redes. Y como les decía, bueno, tienen muchos componentes. Todos estos componentes hacen que el mantenimiento que nosotros tenemos que destinar para estas máquinas, este mantenimiento sea elevado. Entonces, bueno, todas estas cuestiones hacen que las máquinas de corriente alterna, en definitiva, poco a poco fueron arrasando con todas las máquinas de corriente. Básicamente una máquina de corriente continua es lo que tienen ahí descrito. La máquina de corriente continua tiene una carcasa que es de acero laminado, puede ser de fundición. Solidaria a esa carcasa van unos polos, estos que tienen acá, son unos polos de inducción. Ese polo de inducción está compuesto por un núcleo polar, por una expansión polar, y va a haber un arrollamiento de cobre. Tanto el núcleo como la expansión polar, que también es llamada zapata polar, son de chapas laminadas, y eso tiene que ver con lo que nosotros ya estudiamos para reducir las pérdidas que se producen en la parte magnética de esta máquina. Van a tener dos polos. Recuerden que lo que nosotros vamos a estar, por hecho, les estoy comentando, lo que vamos a estar generando con estos dos polos es un campo de inducción donde uno de estos polos será un norte y uno de estos polos será un sur. Entonces,
En máquinas muy pequeñas, estos polos pueden llegar a ser imanes. En máquinas más importantes, estos polos ya directamente son electroimanes. Vamos a dedicar una parte de una clase a estar viendo cómo es, cómo se produce, cuáles son los tipos de excitaciones de este campo principal, cómo nosotros logramos tener este campo principal que se produce entre estos dos polos. Este campo va a ser un campo de eje fijo, va a ser un campo donde se va a establecer entre un polo norte y un polo sur. Aparte de los polos principales, nosotros vamos a tener en el centro algo que denominamos rotor. La separación de aire que hay entre el rotor y la zapata polar o la expansión polar es lo que se conoce como entrehierro. Como entrehierro. Y obviamente que ese entrehierro tiene un valor realmente muy pequeño, porque como está compuesto, hay aire, recuerden que el aire es un elemento que presenta una elevada reluctancia a un circuito magnético, por lo tanto, necesitamos que ese espacio sea el menor posible. El rotor, que es este elemento central, el rotor va a estar compuesto por un núcleo y un eje. Acá no lo estamos viendo al eje, pero va a haber un eje. En el eje va a haber un núcleo de chapas laminadas, que van a ser todas estas que ustedes están viendo acá. Este va a ser el núcleo. Y dentro de ese núcleo del rotor se van a alojar bobinas. Todas bobinas. Esas bobinas de cobre van a tener principios y finales. Cada principio y cada final se los denomina delgas, y son estos elementos que pueden estar viendo aquí. Va a haber muchas bobinas con sus principios y finales, con sus delgas. Apoyando a esas delgas, va a haber unas escobillas, va a haber dos escobillas. Y esas escobillas estarán conectadas a algún cable que se vinculará con el circuito exterior. Que en el caso de un generador, desde estas escobillas se extraerá la corriente para llevar hacia el exterior de la máquina. Y en el caso de un motor, desde estas escobillas se les estará ingresando corriente para alimentar a la máquina. En este caso, nosotros vamos a hablar, cuando hablemos del rotor o hagamos referencia al rotor, vamos a estar hablando siempre del inducido. Del inducido. ¿Por qué? Bueno, porque es donde se va a inducir una fuerza electromotriz, ya que va a estar bajo la acción de los campos principales. Estas escobillas, en general, siempre son de un material más blando que las delgas. Sí, también a Andrés se le dice carbones, porque justamente las escobillas están compuestas por un grafito que es más blando, es grafito, tiene alguna composición también de partículas de cobre y demás para darle una buena propiedad conductora, pero siempre lo importante es que sea un material más blando que las delgas, porque como va a estar rozando permanentemente las delgas, lo que se busca es que se desgaste la escobilla o los carbones y no se desgasten las delgas. Entonces nosotros lo que después de un determinado tiempo de funcionamiento, a través de una tarea de mantenimiento, lo que hacemos es reemplazar esos carbones. Es mucho más complejo reemplazar por un desgaste a las delgas que estos últimos. Pero sí, son esos que estás mencionando, Andrés. Y aparte de eso, vamos a encontrarnos en algunas máquinas con algunas otras características, algunos otros elementos, como son estos polos que tienen en estos extremos. Estos polos, junto con unos arrollamientos que ahí no están detallados, son elementos que se utilizan ya en máquinas de cierta importancia para compensar y para tratar de eliminar uno de los problemas que tienen las máquinas de corriente continua, que se llama reacción de inducido. Nosotros vamos a estar estudiando, seguramente en la clase que viene, qué es la reacción de inducido y cómo la controlamos. Van a ver que ese fenómeno que se produce en la reacción de inducido, uno de los elementos que se utilizan para controlarlo son estos polos de conmutación que van ubicados en las zonas interpolares.
¿Mm? Estos polos de conmutación tienen un núcleo también laminado y van a tener un arrollamiento de cobre por el cual va a circular también la corriente del inducido, es decir, la misma corriente que esté circulando por el rotor también va a estar circulando por estos polos. Entonces, básicamente, todos estos componentes son los que van a estar presentes en una máquina de corriente. Habrá algunas máquinas más importantes en donde traen unos arrollamientos acá en las zapatas polares, que son unos arrollamientos de compensación, y también se colocan por el tema de la reacción de inducido, pero bueno, ya la clase que viene vamos a hablar específicamente de ellos. Y bueno, después tendrán algún soporte o algún anclaje para fijar esta máquina, y bueno, y las tapas que corresponderán para no tener todas estas partes y brindarle una determinada protección mecánica, y también en muchas de estas máquinas nos vamos a encontrar con algún tipo de ventilador para poder mejorar y extraer la temperatura que se genera por el funcionamiento propio de la. Bien, veamos cómo funciona esta máquina como generador. Acá lo que nosotros vamos a hacer es un análisis de una máquina elemental en donde vamos a tener un polo norte y un polo sur. Entre este polo norte y este polo sur, nosotros vamos a tener un arrollamiento de excitación, y ese arrollamiento de excitación me va a generar el campo que va a haber y va a atravesar a nuestro rotor. Este es nuestro rotor, y fíjense, en nuestro rotor solamente hay una sola bobina, con dos anillos. En cada uno de esos anillos empieza la bobina, en uno de ellos empieza y en el otro termina. Y apoyada a cada uno de esos anillos hay dos escobillas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta máquina detenida, es decir, que está este campo magnético presente, pero el rotor está quieto, en esta bobina elemental no se va a inducir ninguna fuerza electromotriz, porque para que se induzca una fuerza electromotriz necesitamos que el campo magnético sea variable, o la espira a ese campo magnético lo vea como un campo variable. Y eso va a empezar a pasar cuando nosotros empecemos a mover a esta bobina dentro del campo magnético. Porque ¿qué va a pasar? Fíjense, mientras que la bobina se encuentre bajo la acción del polo norte, en esta zona debajo de la zapata, lo va a ver siempre del mismo valor. Pero apenas sale de la influencia de la zapata del polo norte, este campo va a comenzar a decrecer, hasta anularse en esta zona que denominamos zona neutra. Una vez que se anuló aquí, el campo comienza a crecer, pero en sentido contrario, ya que va a pasar a estar bajo la influencia del polo sur. Se va a hacer máxima la acción del polo sur debajo de él, y comenzará nuevamente a decrecer hasta alcanzar la otra zona neutra. Acá comenzará a crecer en sentido contrario hasta nuevamente alcanzar la posición en la cual nosotros vimos. Entonces, esta bobina, ¿qué va a estar viendo? Va a estar viendo un campo variable que va a tener una polaridad en este semiciclo y una polaridad totalmente distinta en el semiciclo inferior. Entonces, si nosotros vemos la fuerza electromotriz que se produce en esta bobina, mientras que esta bobina esté en el hemisferio superior, en estas escobillas vamos a tener una corriente, según este galvanómetro que nosotros colocamos, que va a tener esta polaridad, un positivo en esta escobilla y un negativo en esta otra escobilla. Cuando esta espira pase al hemisferio inferior, ¿qué va a pasar? Ahora se invierte, porque ahora cambió la forma de inducción. Antes la inducción era por un polo norte y ahora la inducción es por un polo sur. Por lo tanto, se va a invertir la polaridad de la tensión que va a salir en estas escobillas. Vamos a tener un negativo y un positivo. El valor de esa fuerza electromotriz que se termina generando
es la que tienen acá presentada. 2, B2 por B, que el B es el valor de la acción del campo, por L, que es el largo de esta bobina que está debajo de la acción del polo, por B, que es la velocidad, por el seno de omega t, es decir, por la velocidad. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza electromotriz que se está generando, donde va a tener un semiciclo en un sentido y otro semiciclo en sentido contrario, la fuerza electromotriz que nosotros estamos obteniendo se va a corresponder con el campo de inducción. Dijimos que el campo de inducción tiene esta forma, por lo tanto, la fuerza electromotriz que se va a inducir va a ser una como la que tienen aquí presentada. Fíjense que se mantiene constante entre el punto 2 y el punto 3, y se mantiene constante entre el punto 5 y el punto 6. Y si vamos a esta figura, entre el punto 2 y el punto 3 se mantiene constante, es decir, debido a que aquí el entrehierro es constante, si este entrehierro fuese variable, seguramente eso no sería así. Acá se mantiene constante porque el entrehierro sigue siendo constante. Entonces, tenemos una inducción de estas características, una fuerza electromotriz de estas características. Debido a que nosotros tenemos en nuestra máquina una determinada resistencia, la corriente que va a estar circulando va a depender de ese valor de resistencia y lo hará con la misma forma, pero con un valor menor. Entonces fíjense, en esta máquina elemental de corriente continua, nosotros lo que terminamos obteniendo no es una onda continua, sino que es una onda alternada. No es una onda alternada senoidal como la que nosotros tenemos después en estos sistemas alternos, pero es una onda que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Para rectificar o para modificar esto, vamos a tener que hacer algo. Fíjense, si ahora, en vez de tener una sola espira, ahora tengo dos espiras, la 1 y la 2, lo que yo estoy haciendo es algo parecido a lo que está presentado en este circuito eléctrico. Estoy conectando dos baterías en paralelo. Si yo hago esto, lo que voy a estar haciendo simplemente es mantener el nivel de tensión que yo estoy generando, pero puedo aumentar el valor de la corriente. Pero voy a seguir teniendo semiciclos positivos y semiciclos negativos. Ahora, si yo en vez de tener los dos anillos como tenía acá, que me vinculaban a estas dos espiras, lo que ahora conecto son dos semianillos, donde cada uno de esos semianillos se conecte a una espira. Estos semianillos son los que yo recién les decía que se llaman delgas. Entonces, cada bobina está conectada a su principio está conectada a una delga y su final está conectada a la siguiente delga. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos ahora estas dos bobinas conectadas cada una a estos dos semianillos, que se llaman delga, cada una de esas delgas está tocando, cuando va girando, está tocando a estas escobillas, ¿qué vamos a tener? En este primer instante, donde la bobina 1 está en la parte superior y la bobina 2 está en la parte inferior, vamos a tener una fuerza electromotriz que va a hacer circular una corriente como la que tienen aquí indicada en este sentido. Entonces, vamos a tener circulando una corriente que va a ser entrante a la delga y va a salir por este circuito. Si ustedes se fijan, vamos a ir siguiendo el circuito y acá vamos a tener lo mismo. En la segunda bobina, bajo la acción del polo sur, la corriente sigue manteniendo el sentido y sobre esta delga está entregando una corriente entrante. Entonces las dos bobinas entregan corrientes entrantes sobre esta delga. Y acá las dos es una corriente que va a ser para cada una de estas delgas salientes. Entonces le damos una circulación a este circuito. Veamos qué pasa ahora
cuando cambian de lugar, la 1 pasa al lugar de la 2 y la 2 pasa al lugar de la 1. Fíjense, el sentido de circulación de la bobina 2 es el mismo que estaba en la bobina 1. Y el sentido de circulación de la bobina 1 es el mismo que tenía la 2. Por lo tanto, en estas escobillas se mantiene el sentido de circulación negativo y positivo. Lo que hemos hecho con este sencillo mecanismo de rectificación es este semiciclo que era negativo, hacerlo positivo. ¿Logré una corriente continua? No. Lo que logré ahí es una onda pulsante, no es continua. Entonces, ¿cómo logramos que esta onda resultante se vuelva continua? Con lo que ustedes vieron que tenía esta máquina. Si nosotros empezamos a agregar bobinas, vamos a ir produciendo otras ondas que van a ir sumándose a las ondas de cada una de las bobinas. Por lo tanto, sobre las escobillas siempre va a estar tocando una delga que va a estar entregando la tensión de salida en el mayor nivel. Por lo tanto, si yo las voy agregando, cada vez voy a ir teniendo una mayor cantidad de ondas para producir, porque tengo cada vez mayor cantidad de bobinas, y al final voy a tener una onda de salida prácticamente continua. Por eso que en mi rotor, lo que yo termino teniendo es una determinada cantidad de bobinas con la misma cantidad de delgas. Porque cada delga, recuerden, en su principio y en su final, están conectadas a una de estas bobinas. ¿Preguntas? ¿Cómo fuimos? ¿Se entendió? Profe, ¿hay posibilidad de dar vuelta los semiciclos y que sea una corriente continua negativa? Claro. ¿Sabes cómo es eso? ¿Invirtiendo la polaridad o...? Haciéndolo girar en sentido contrario. Si lo haces girar en sentido contrario, estás invirtiendo la forma de inducción. Y va a quedar el menos a la izquierda y el más a la derecha, en la escobilla. Exactamente. Por eso que cuando hablas de un motor de corriente continua es muy sencillo invertir el sentido de rotación, porque vos, para que gire por un lado, lo alimentas así. Si querés que gire en sentido contrario, invertís la alimentación. Entonces te va a girar al revés. ¿Y esto, digamos, es uno de los principios para después lo que se llama el pasabandas? No me acuerdo bien. Ahí me mataste. No sé lo que es el pasabandas. Los filtros pasabanda. Está el pasa alto y pasa bajo. Puede ser, la verdad que no estoy muy en ese tema. Pero yo entiendo que esos filtros deben admitir, deben ser con el tema de las frecuencias. Sí, pero ya no, la verdad que me mataste, no conozco demasiado, no es del tema nuestro, eso es más de electrónica. Sí, de más de electrónica, me quedó parecido, por eso No, quise. pero tiene que tener con algún elemento de electrónica que te permite pasar de algunas frecuencias en adelante y otras no. Pero la verdad que no te quiero hablar porque no lo manejo al tema. No sé. Gracias. Chicos, ¿algo más? Bueno, si no hay más nada, acá vamos a dejar. Así la semana que viene retomamos desde reacción de inducido. Y después nos va a quedar por último ver todo lo que tiene que ver con excitación y la parte. Así que eso es lo que nos quedaría de ver en lo que restan de estas dos clases de este periodo. No sé si hay algo más, y si no, decime. Yo le quería hacer una consulta. Entonces el tema del parcial lo vemos ya directamente la primera semana. Quédate tranquilo, la primer clase, cuando volvamos, la semana del 27 de, no sé si es el 27, el 28 de julio, ahí definimos qué fecha lo vamos a tomar. Por ahora quédate tranquilo. Perfecto. Y dijo que era esta corrección de factor de potencia. Vamos a hacer el parcial, sí, para no cargarles tantos temas, vamos a hacer esta corrección de factor de potencia, a no ser que ustedes quieran que hagamos entrar algún tema más, hacemos entrar algún tema, pero mi idea es tomarlo hasta ahí.
¿Tanto práctico como teórico? Eso es teórico. Ah, ok. Porque el teórico son 3 parciales, el práctico son 2. Así que Ah. el práctico seguramente va a ser también en agosto, pero bueno, eso ya lo van a tener que definir más con el profe Luna. Yo estuve hablando algo estos días con el profe, pero todavía por lo menos no hay nada definido. Pero eso lo van a tener que acordar con él. Si quisiéramos aumentar la atención, Roberto, ya vas a ver la clase que viene, de qué manera nosotros podemos modificar o regular tensión y velocidad. Pero ya lo vamos a estar viendo a eso. En general, si nosotros queremos aumentar la tensión, lo que tenemos que modificar es la excitación, no la velocidad. Pero ya lo vamos a ver la semana que viene. Como modificando nosotros, en estas máquinas podemos modificar la tensión y la velocidad. ¿Cómo hacemos para hacer todo eso? Las amoladoras, chicos, básicamente no son máquinas de corriente continua, son motores universales. El motor universal, ya lo vamos a estar charlando de ello ya por cerca de fin de año, cuando veamos las máquinas monofásicas. Es un motor particular, la máquina universal, porque permite funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna, pero es una máquina que constructivamente es muy similar a una de corriente continua. Pero son motores que se llaman motores universales, no es una máquina continua pura. Ya también, Andrés, eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. ¿Algo más, chicos? Bueno, si no hay más nada, nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo grande y bueno, cualquier cosita nos comunicamos. Así que quédense tranquilos con el parcial. Cuando volvamos después del receso, nos ponemos de acuerdo con ustedes también con su agenda. Lo hacemos en la segunda o en la tercera. Así ustedes pueden tener su tiempo para estudiar. ¿Está bien? Listo, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Les mando un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chao, profe. Cuídense.